Queridos hermanos de la Iglesia de Cristo, hoy muchas iglesias de la República Mexicana estamos unidos para aprender juntos de la epístola a los Efesios. En esta semana vamos a comenzar un estudio que se llama 30 días a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y por 30 días estaremos estudiando juntos como un solo cuerpo la epístola a los Efesios. Hoy veremos una clase basada en el primer capítulo de Efesios, versículo 3 al 5. Y el título es: La iglesia debe bendecir a Dios porque ha sido bendecida en Cristo. La iglesia debe bendecir a Dios porque ha sido bendecida en Cristo. Acompáñame a las Escrituras, Efesios 1, versículo 3 al 5, dice la Biblia: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En estos tiempos donde la iglesia no puede reunirse físicamente, nos hemos visto en la obligación de cambiar las dinámicas. Ahora no podemos salir de nuestras casas y esta circunstancia nos exige entender qué es la iglesia y poner la mirada en Cristo. Pues déjenme decirles que la epístola de Efesios es un tratado imponente de teología, pero solo que la ha puesto Pablo en forma de epístola. Y uno de los temas centrales de esta epístola es cristológico y eclesiástico, es decir, que nos muestra y nos centra en Cristo, como también nos muestra como ninguna otra epístola lo que es la iglesia, ideal para estos tiempos. El tema de Efesios, bueno, pues los primeros 3 capítulos hablan de teología pura, profunda, y los otros 3 capítulos son la praxis de esa teología. Es una carta perteneciente al Corpus Paulino. Son las cartas escritas desde la prisión, donde Pablo escribe Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pablo, dije Pedro, pues Pablo. Pablo preso escribe estas cartas. El tema básico de la epístola a los Efesios es la iglesia, el cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza. Otros estudiosos del tema ponen el tema general de la epístola de los Efesios como las riquezas de la gracia de Cristo para su cuerpo, o lo que el Padre hace en la iglesia por medio de Cristo por su gloria. ¿No te anima estos temas? ¿No te anima lo que vamos a empezar a ver a través de esta hermosa epístola a los Efesios? Vamos a ver que el creyente es puesto en Cristo, pero que también Cristo es puesto en el creyente. Es una carta de mucho aliento y mucha amonestación escrita para recordarles a los creyentes que sus invaluables bendiciones están en Cristo y que esas bendiciones son gloriosas, son riquezas espirituales que le pertenecen al creyente. Y esto debe llevar al cristiano a vivir agradecido y de manera digna para la gloria de Dios. El tema que vamos a ver nos va a centrar en Cristo, nos va a hacer entender qué es la iglesia y nos va a animar a llevar vidas consagradas a Dios. Los versículos del 3 al 14, los primeros versículos que aparecen en esta epístola, después de la salutación, es una frase. Y es una alabanza por la obra redentora de Dios. Es una frase, la más larga del Nuevo Testamento, que nos muestra la Trinidad. Cómo Dios el Padre actúa en la iglesia por medio del Hijo, cómo el Hijo salva, redime a la iglesia y cómo el Espíritu Santo sella y garantiza todas las bendiciones a la iglesia. Vemos en esta frase del versículo 3 al 14 la Trinidad trabajando o obrando para la iglesia.
Pues vamos a empezar. La iglesia debe bendecir a Dios porque ha sido bendecida en Cristo. Vamos a ver el primer punto, que es bendecir a Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo. Bendecir a Dios por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Hermano, ¿te has sentido alguna vez sin valor o sin un sentido o propósito en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido como menos? Bueno, hoy podemos estar viviendo en incertidumbre, temor, incluso sumergidos en el pesimismo y no tener claro el valor o la posición que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Comprender las bendiciones que nos ha dado Dios por medio de Cristo y entender la posición que tenemos delante de Dios es algo que nos va a ayudar en esta cuarentena, pero que nos va a ayudar el resto de nuestra vida. Ser más conscientes del valor que tenemos en Cristo nos va a llevar a vivir una vida de adoración. Veamos el primer versículo que vamos a estudiar, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Bendecir a Dios porque hemos sido bendecidos por Cristo. Y mira cómo comienza Pablo esta epístola. Bendecir al Dios y Padre. Bueno, pues Pablo comienza con el estado espiritual en el cual debe estar la iglesia. Bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, de la palabra eulogios, del griego, donde se deriva la palabra elogio, es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento solamente para referirse a Dios, significando adorar a Dios, declarar sus bondades, hablar bien de la grandeza de nuestro Dios. Bendecir en el hebreo, en el Antiguo Testamento, pues descubrimos que significa también arrodillarse, hablar bien de su nombre de una forma humilde y arrodillados. Pues yo creo que así como empieza la epístola a los Efesios, debemos aprender, hermanos, a cuál debe ser el estado espiritual en estas circunstancias que estamos viviendo para la iglesia. Recordemos que dice el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Y aquí David nos está diciendo que bendecir al Señor en todo tiempo. Se parece mucho a la actitud que debe tener la iglesia hoy en día en el Nuevo Testamento. Cuando el hombre bendice a Dios, se da a entender una acción de glorificarle con reverencia a Dios, de darle alabanza, de ensalzar su nombre. Es una respuesta de gratitud a los beneficios recibidos por Dios. Bendecir al Señor todo el tiempo, dice David, y se exhorta a sí mismo a bendecir a Dios en todo tiempo. En el contexto, David estaba pasando por temor, estaba en un lugar peligroso, nada más y nada menos que delante del rey de Gat, Aquís, el rey filisteo. Y David, en esa situación de temor y complicada, fingió locura. ¿Tú recuerdas esa escritura? Bueno, sin embargo, David reconoce, a pesar de ese contexto lleno de temor y de situaciones difíciles, reconoce que ha sido bendecido por Dios y que Dios es digno de ser bendecido y de ser bendecido continuamente. Bueno, pues no importa el temor, no importa las circunstancias, no importa el peligro, Dios es digno de ser bendecido. Yo creo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da una buena enseñanza hoy en día a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Efesios, entonces, bendecir a Dios en el judaísmo en tiempos de Jesús también significaba una actitud intelectual. Es dar alabanza a Dios en la mente de forma racional. Es estar en los pensamientos exaltando a nuestro querido Dios sin palabras. También es eso, adorar. A veces pensamos, bueno, a adorar y bendecir a Dios tiene que ver solo con lo que sale de nuestra boca. No, también tiene que ver mucho con nuestro intelecto, porque amar a Dios es amar a Dios con todo el corazón, pero también con toda la mente, con todo nuestro ser. Bendecir a Dios con todo nuestro ser.
Bueno, entonces estamos aprendiendo aquí del apóstol Pablo que al comenzar la epístola de los Efesios reconoce que Dios debe ser bendecido y que la iglesia debe estar bendiciendo a Dios. ¿A quién debe de bendecir según Pablo? Pues a quien el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, pero también es Padre de Jesucristo. Aquí nos muestra esa relación eterna de Dios Padre y Dios Hijo. Bueno, este Dios trino, recordemos que Dios existe en tres personas y sin embargo es un solo Dios. Es decir, Dios existe eternamente como tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y cada persona de la Trinidad es completamente Dios y solo hay un Dios. Bueno, entonces bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia de Éfeso debía bendecir a Dios? Dice, continúa Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, bendecir a Dios porque el creyente es bendecido total y completamente con toda bendición espiritual. Esa es la manera en que Dios bendice al creyente, con toda bendición espiritual. El Padre Celestial ha bendecido completamente a la iglesia. Hermano, tú y yo estamos completamente bendecidos por Dios. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Somos completamente bendecidos y nos pertenece todas las bendiciones celestiales al creyente. Y esta palabra en los lugares celestiales se repite, solo aparece en Efesios y la repite 4 veces el apóstol Pablo. Muchos de nosotros hemos estado por más de 30 días sin salir de casa, pero debemos entender algo, hermano. La verdadera morada del creyente está en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez tú ya estás aburrido en tu casa y quieres salir y quieres disfrutar del parque y quieres disfrutar de los árboles y bueno, estemos otros 30 días en casa o estemos llevando nuestra vida de forma cotidiana. Debemos recordar, hermanos, que somos peregrinos, que en esta vida venimos de pasada y que nuestra morada es una morada celestial al lado de Cristo, en ese lugar celestial que nos habla el apóstol Pablo. Bueno, entonces tu verdadera posición, hermano, delante de Dios como creyente está en Cristo. Todas las bendiciones espirituales te pertenecen, hermano. Tu morada está en los cielos porque ahí está Cristo. Ahí donde Cristo está, a la diestra del Padre, ahí se encuentra el creyente morando y todas las bendiciones le pertenecen a Él. Y tú dices, bueno, si aquí estamos en la tierra todavía, ¿cómo es que ya estamos morando allá? Bueno, Pablo, más adelante si Dios lo permite, lo vamos a estar viendo, cómo Pablo ya da por hecho que el creyente está ya ahí delante de Jesús en esos lugares celestiales. Como práctica, hermano, a este primer punto, bueno, debemos bendecir a nuestro querido Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer en esta cuarentena? ¿Dónde debe estar puesta nuestra mente? ¿Dónde debe estar puesto nuestro corazón? Bendiciendo a Dios, porque tú has recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo. Meditemos en algunas de ellas, hermanos. Dios te ha bendecido con amor, porque la Biblia nos enseña en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios, no solo tienes el amor de Dios, ha sido derramado, es en abundancia. La iglesia ha recibido el amor de Dios al grado que se derrama en sus corazones. Cómo no bendecir a nuestro querido Dios? Pero también bendecir a Dios por la paz, porque la Biblia enseña, cuando dice Jesús en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Bueno, la iglesia ha recibido la paz, pero esta no es una paz humana, es una paz sobrenatural, es una paz divina, es la paz que le pertenece a Jesús y que ahora, hermano, a ti y a mí nos pertenece. ¿Cómo no bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si nos ha dado una paz
que es divina, que le pertenece a Cristo, y si nos ha derramado el amor de Dios en nosotros. Bueno, pero también Dios nos ha dado el gozo, porque la Biblia nos muestra cómo nos bendice Cristo con el gozo de Él. Juan 15:11. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ha bendecido a la iglesia colmándola de gozo. Somos completamente bendecidos en Cristo, hermanos. Bendecir a Dios porque aparentemente se nos viene una crisis encima. Bueno, pero dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente, aunque tenga prosperidad o pobreza, siempre tendrá a Cristo. Los creyentes podemos vivir y con contentamiento en toda clase de situaciones. ¿Por qué? Porque estamos completamente bendecidos en Cristo. Segunda de Pedro 1:3, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Tú cuentas con todo, absolutamente todo lo que Dios te ha dado por medio de Cristo para tu vida y para tu devoción, para tu crecimiento espiritual. Hermanos, estamos completamente bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Debemos bendecir a Dios y nuestro corazón y mente en estos tiempos y de por vida debe estar enfocada en bendecir a nuestro querido Dios. En esta pandemia, entonces, debemos ser una iglesia que bendice al Creador y que agradece todo lo bueno que ha recibido de Él. Hermano, no te canses pensando en cosas oscuras y siniestras y así sin fe y sin ánimo. Estamos llamados a bendecir a Dios porque somos completamente bendecidos, totalmente bendecidos en Cristo. Esa es tu posición delante de Dios. En Cristo, perteneciente, te pertenece todas las bendiciones dadas, de todas las bendiciones de Dios dadas a tu vida. Entonces, estamos viendo, la iglesia debe bendecir a Dios porque ha sido bendecida en Cristo. Ya vimos que bendecir a Dios por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora veremos bendecir a Dios porque nos escogió para que fuéramos santos en Cristo. La iglesia debe bendecir a Dios porque nos escogió para que fuéramos santos en Cristo. Sigue el apóstol Pablo en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Debemos entender que la iglesia es parte de un plan de Dios que Dios planeó, que lo tenía en su mente desde antes de la creación del mundo. Entonces, según este versículo, cuando planeó formar la iglesia Dios, pues nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un plan de hombres, hermanos. La iglesia no es un plan de que los hombres queramos y plantemos iglesias. Este es un plan diseñado por Dios desde la eternidad. Debemos valorar la iglesia, pero debemos valorar la iglesia ahora no porque no nos vemos. Ay, cómo quisiera volver a ver a la iglesia, cómo quisiera darle abrazos a los hermanos y estamos añorando eso. Pero déjame decirte, nosotros debemos valorar la iglesia porque la iglesia surge de la mente de Dios, es un plan de Dios desde la eternidad. Debemos valorar, apreciar y cuidar la iglesia, hermanos. Dice la Biblia que nos escogió antes de la creación del mundo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, nos escogió. Entonces, antes de que pudiéramos escoger a Dios, Él nos escogió a nosotros para salvarnos por su propia decisión. Y esto es hermoso. La palabra griega que significa, aquí escogió, seleccionó entre. Y en la forma que este verbo en griego nos da este contexto, significa que Dios no solo escogió por sí mismo al creyente, sino Dios escogió para sí mismo al creyente, para alabanza de su gloria. Hermanos, tenemos un propósito muy claro en nuestras vidas: alabar la gloria de Dios. Ay, es que ahorita en la pandemia, no, en la pandemia, sí, sin pandemia, en las buenas y en las malas,
Es el mismo propósito que tiene la iglesia: alabar la gloria de Dios, bendecir a nuestro querido Dios. Somos creados para estar alabando a Dios por la eternidad y por la gracia que nos ha impartido. Fuimos seleccionados, sí, fuimos elegidos antes de ser creados para estar alabando eternamente a Dios por la gloria de su gracia que nos ha dado. Hermano, no son nuestros méritos. Dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Primero debemos entender que los pecadores, hermanos, somos espiritualmente incapaces de confiar en Cristo por nuestra propia voluntad. Pablo nos lo va a confirmar más adelante cuando estemos viendo, si Dios lo permite, Efesios 2:1, que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de sus maldades y pecados. En el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. El estado espiritual de una persona sin Dios es un muerto espiritual, sin esperanza, sin Dios, sin Mesías, sin pacto, sin promesas. Ese es el estado espiritual de alguien que no tiene a Cristo. Por eso dice Jesús: nadie puede venir a mi Padre si no lo atrae. Es decir, la gracia de Dios es necesaria para que pueda producir fe en alguien que está muerto, en alguien que no conoce a Cristo, en alguien que está apartado de Dios y de sus promesas. Requiere que Dios le ponga fe para que ese muerto reaccione. Atrae, para que el Padre atrae, alude a la idea de una fuerza irresistible que tira poderosamente y efectivamente de alguien. Y perdónenme, pero es lo que yo experimenté, hermanos. Un Dios misericordioso que tuvo gran misericordia de un pecador incapaz de acercarse y de agradar a Dios, pero que con un poder y una fuerza me atrajo a Él y fui seducido por su amor, por su misericordia, por su gracia y sobre todo por ese sacrificio tan hermoso, pero tan cruel, de morir en la cruz para después al tercer día resucitar y darme una vida nueva. Él pagó lo que yo merecía en la cruz. Él fue un sustituto mío. Él llevó mis pecados en el madero, en la cruz, para morir y yo fuese sanado y tuviese esperanza de vida eterna. Vaya, claro que hemos sido muy bendecidos, pero ¿cómo responder a ese mensaje si no es que Dios nos atrae a entender ese mensaje, a tener fe en el Evangelio y a responder? Entonces, atrae Dios al hombre. Y este término se empleaba en la literatura griega antigua para referirse, por ejemplo, a un hombre que sufría una terrible hambre y que sentía atraído por la comida. ¿Cómo es que ahora, de estar muertos espiritualmente y sin promesa y sin esperanza y sin Mesías, somos atraídos a Cristo y atraídos al Evangelio? Porque es Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Entonces, la elección de Dios es que Él atrae de manera irresistible hacia sí mismo a aquellos quienes Él ha predeterminado perdonar y salvar. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Según la Biblia, versículo 4, antes de la fundación del mundo. Nos escogió, obvio, no por méritos, no por virtud. No, ¿qué mérito podríamos haber tenido si nos escogió antes de ser creados? Antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, ya Dios nos había elegido en su plan para escogernos y llevarnos a Él, ¿no? Bueno, entonces hay que entender que no es nuestro mérito. Antes que fuéramos creados y que el cosmos fuera creado, es decir, desde la eternidad. Es por la soberana elección de Dios que disfrutamos la salvación y la entera comunión con Cristo. Antes que tuvieran la creación, fuimos creados para alabarlo. Qué hermoso, ¿no? Nuestro propósito y el lugar que tenemos delante de Cristo, ya lo tenía Dios en la mente desde antes de crearnos para la eternidad,
para alabanza de su gloria. Vaya, hermanos, que son muy buenas noticias y que tenemos mucho para motivarnos y bendecir a Dios. Para que fuésemos santos. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sigue el apóstol Pablo. Aquí entra nuestra responsabilidad. Dios ya nos escogió y ya nos transformó por dentro, ya nos salvó. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha, limpios de todo pecado y separados, apartados enteramente para Dios, para su gloria, para su servicio, para su adoración, para su honra, para bendecirlo. Somos elegidos para ser puros moralmente, sin mancha en el corazón, para ser irreprensibles. Debemos entender también el propósito de este llamado. Y tú vas a decir, uff, qué difícil es esto. No, primero pon tu mirada en bendecir a Dios. Pon tu mirada en todas las bendiciones celestiales que Dios ya te ha dado y que te pertenecen, y verás que después vivir el propósito de santidad, tenemos mucha motivación para vivir en esa santidad por la cual fuimos creados. Y santos y sin mancha, pero sigue Pablo, delante de Él, delante de Dios en Cristo. Lo que más nos debe motivar no es la opinión de los hombres, si lo que más nos debe llevar es nuestra integridad delante de Dios. Debemos reflejar santidad y pureza, es nuestro destino. Delante de Dios es, Dios, yo quiero pues servirte y voy a estar confesando y abriendo mi corazón y rogando de tu misericordia, porque quiero estar delante del Dios Santo. Y por eso es que cuando nos encontramos con este Dios Santo, nos arrodillamos en temor y reverencia, pero en mucha confianza, y alabamos y bendecimos a Dios. ¿Por qué? Porque somos elegidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos practicar esto, hermanos? Bueno, pues la iglesia debe bendecir a Dios porque hemos sido elegidos por Dios en Cristo para salvarnos, y por eso, por lo que toda la gloria de la salvación le pertenece a Dios. Todo aspecto de nuestra salvación le pertenece a Dios. Y a Él hay que bendecir y glorificar. Y debemos ser una iglesia que pone más énfasis en la adoración y alabanza de Dios, en la meditación, en exaltarle, en reconocer su grandeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Entonces, ser elegidos por Dios es suficiente para vivir agradecidos, consagrados a Dios, celosos de su gloria, alabanza y bendecir a Dios por la salvación. Es muy grande, hermanos. Es muy grande que por el amor Dios nos haya querido pues bendecir de tal manera. Bueno, entonces ya vimos que la iglesia debe bendecir a Dios por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, que debemos bendecir a Dios porque nos escogió para que fuésemos santos en Cristo, pero que también ahorita vamos a ver bendecir a Dios porque por ser predestinados en adopción por medio de Cristo. Hermanos, qué motivación, bendecir a Dios porque hemos sido predestinados para ser adoptados por medio de Cristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados, dice la Biblia. Es colocar a alguien en la posición de hijo y obtener todos los derechos y privilegios de esa nueva familia. Por lo tanto, Dios se convierte en padre. Bueno, pues dice la Biblia que en amor, ese amor que a Dios le ha movido, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y esto qué? Según el puro afecto de su voluntad. Ya, qué maravilla de escrituras, hermanos. El motivo por el cual Dios nos eligió para salvarnos y adoptarnos como a sus hijos es el profundo y perfecto amor que nos tiene. Nosotros vivíamos como enemigos de Dios. Vivíamos pensando en hacer todo lo que le desagrada a Dios, viviendo de una manera egoísta, a nuestra manera. Habíamos hecho a un lado a Dios de nuestras vidas, pero en amor Dios ha querido que nosotros tengamos una relación con Él. Bueno,
Y ya es un privilegio que sea nuestro Señor y nosotros sus súbditos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la relación que Dios quiere con nosotros? De padre e hijo. Mira qué gran amor hemos recibido de Dios por medio de Cristo. Bueno, nos ha trasladado Dios de ser sus enemigos al círculo más íntimo que Él puede tener, sus hijos. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios les ha dado a los creyentes un espíritu de adopción, de relación con Dios y que nos da la seguridad de que tenemos un Dios cercano que nos ama y que nos quiere tener cerca de Él, como un padre con su hijo. Y por lo tanto, nosotros como creyentes no debemos dejarnos llevar por el temor, porque tenemos una relación de ternura y de amor con el Padre Celestial, con el Creador, a cual decimos Abba, que es una expresión aramea de cariño, papá. Entonces vemos que somos muy bendecidos por ser adoptados como hijos de Dios. Eh, Dice la Biblia, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Dios ya había determinado adoptarnos como sus hijos por medio de Cristo. Pero es una adopción sin precedentes porque nos da su espíritu. No solo nos adopta, nos da su espíritu. Él habita en nosotros y nosotros habitando con Él como hijos. Y Dios lo planeó por la eternidad. Que fuésemos predestinados para ser adoptados por el Creador proviene de un amor paternal eterno de Dios a los pecadores que somos redimidos por Cristo para su gloria. Ahí es donde debemos estar muy atentos como iglesia en estos tiempos, hermanos. Dice en Gálatas 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. La adopción se basa en la muerte, en el sacrificio y la resurrección de Cristo. Este plan eterno de Dios de escogernos y adoptarnos como hijos siempre ha sido centrado en Cristo. Por Cristo es que podemos ser legítimamente hijos y herederos, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo será una palabra que aparece en la epístola de los Efesios, en Colosenses, en Filipenses. Pero ¿cuál es el propósito? Versículo 5, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos aquí del versículo 5 que es alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de la adopción, la elección, la salvación y todas las bendiciones espirituales es la alabanza de la gloria de Dios. Pero la iglesia tiene todo lo necesario para vivir de manera que glorifiquemos a Dios. Estamos colmados de bendiciones para vivir una eternidad agradecidos con Dios. Hermanos, contamos con esta bendición tan grande de ser predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Cristo. ¿Qué posición tan grande puede tener un hombre? ¿Cuál? ¿Cuál te gustaría? ¿Algún cargo público? ¿Algún reconocimiento intelectual? ¿Algún reconocimiento por su valor? ¿Por algún mérito humano? Mira, no podemos haber hecho nada para recibir esta gloriosa bendición de ser predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Y Dios quiso adoptarnos por medio de Cristo sabiendo que fallamos, sabiendo cómo somos. Ese es el amor tan grande que nos tiene Dios. Nuestro propósito, hermano, como iglesia en estos tiempos es darle a Dios toda la alabanza, toda la adoración, es levantarnos y bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recordemos, hermanos, cómo nos ha bendecido Dios en nuestra vida. Bueno, pues nos ha bendecido lo que veíamos y concluimos así
nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha dado la bendición que tenemos en Cristo Jesús, la bendición que hemos sido adoptados por Cristo y escogidos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mis queridos hermanos, unámonos como iglesia en estos tiempos con un propósito: adorar y exaltar a nuestro querido Dios. En un contexto de muerte, en un contexto de angustia, en un contexto de no salir de casa. Mira, ¿qué es la iglesia? Un plan eterno que nace en la mente de Dios. ¿Y cuál es tu posición delante de Cristo? Te pertenecen todas las bendiciones espirituales de los lugares celestiales. Eres adoptado por Dios para ser su hijo por medio de Cristo y tienes un propósito de vivir en integridad, en santidad, apartado para la gloria de Cristo. Hermano, Dios te bendiga. Estaremos en este taller de 4 o 5 clases hablando del primer capítulo de la epístola de los Efesios, y te invito que en esta semana empieces a estudiar de esta manera la epístola a los Efesios. Puedes bajar el documento de cómo estudiar día tras día la epístola de los Efesios, que se llama el documento 30 días a los pies de Jesús escuchando su palabra. Lo puedes encontrar en la página oficial de tu iglesia o en la página de Facebook, Aquila y Priscila. Dios te bendiga. Acompáñame en una oración. Querido Dios, somos tan bendecidos, contamos con toda bendición espiritual en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles, a ver todas las bendiciones que nos pertenecen, a entender nuestra posición como hijos de Dios, donde recibimos toda la herencia como hijos y recibimos todas las bendiciones celestiales, y que podemos ahora disfrutar de una relación de padre e hijos contigo, Señor. Tú nos has atraído a ti, Señor. Tú has sido Dios quien nos ha elegido, y por amor tuyo haces que nosotros nos enamoremos de ti y queramos serte fieles. Bendiga a mis hermanos de toda la República Mexicana, a los hermanos de las iglesias del TRI, y Dios, ayúdanos a vivir bendiciéndote y para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.